días. Damos gracias a Dios en esta mañana porque continuamos con el seminario, amén. Continuamos aquí en esta mañana gozándonos, como dice Filipenses 4:4, dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y qué bueno, hermanos, es estar gozándonos en esta mañana de las verdades de la palabra del Señor. Miren, hermanos, ahora que tocaba nuestro hermano Abel ese versículo de Salmo 23, 6, el bien y la misericordia me seguirán. Hermanos, son poderosos gigantes los que andan atrás de nosotros. Atrás de nosotros, hermanos, nos anda siguiendo el bien y nos anda siguiendo la misericordia. Todos los que nos ven por el video, yo les tengo buenas noticias en esta mañana, como las que dio nuestro hermano hace un rato. El bien y la misericordia le están siguiendo a usted, mi amada y mi amado. El bien y la misericordia están siguiendo a todas las naciones. Declaramos en esta mañana que esta palabra corre a todas las naciones y llega a todas las familias de la tierra, y que el bien y la misericordia de Dios les alcanza para gloria de Dios. Dice el apóstol, dice el Evangelio de Dios, que la palabra corra. Que la palabra, hermanos, es importante que esta palabra tiene que correr, como dice el salmista, velozmente, tiene que correr, velozmente. Es urgente que la palabra corra, por eso grabamos, para que la palabra corra y todos nos demos cuenta de la posición que tenemos en la misericordia de Dios. Sí, Señor. Una posición que no nos arranca a nadie, hermanos, cuando nosotros la creemos, como está escrita. El bien y la misericordia. Así que, hermanos, en esta mañana tomemos fuerzas. El bien y la misericordia vienen atrás. Allí están. No están lejos. Aquí están. Son nuestros guardaespaldas. Yo tengo dos guardaespaldas. El bien y la misericordia. Amén. Así es. Así que, naciones todas, reciban esto. Para la gloria del Señor. Déjenme recordarles que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook. También puedes buscarnos en YouTube como Centro Cristiano El Gran Despertar de la Gracia. Cuando sale la página le das videos y allí están todos los videos que grabamos todos los domingos aquí en nuestro lugar de reunión en San José Centro, en Costa Rica. Estamos ubicados de las oficinas de acueductos, oficinas muy conocidas en el centro de San José, 100 metros al sur y 225 metros al este. Aquí nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. Amén. Muy bien, gloria al Señor. Entonces, hermanos, vamos a continuar gozándonos en esta mañana con nuestro muy amado hermano Abel Beita, que le voy a pedir que pase y nos va a dar la segunda parte del estudio, hermano. Gracias. Bueno, yo sé que es lindo crecer en el Señor. Hay gente allá afuera que también quisiera crecer en el Señor. Sí. Yo les invito, yo invité a varias personas hoy, no están aquí, pero me siento bien porque hice la obra. Sí, Señor. Dios es el que, después de lo que uno hace, pone el querer como el hacer en las demás personas. Y si usted sabe de personas que quisieran conocer lo maravilloso de la gracia, una llamadita entre semana, compartirles, vengan, para que este grupo no esté debajo de un almud, como dijo el Señor, sino que sea un faro que brille. La necesidad es tan grande. Eso es así. De que la gente conozca, de que la gente sea libre de la esclavitud de la ley. Ajá. Así es. Bien, vamos a compartir un tema que le he puesto el trauma de la santidad. El trauma de la santidad. Y definición de trauma es una condición que perturba el bienestar de la persona y se hace imposible de manejar. Eso es un trauma. Hay que buscar ayuda. Trauma psicológico, trauma físico, trauma económico, trauma familiar,
social, trauma laboral. Todos son manejables. El único que no es manejable es el trauma de la santidad. Especialmente cuando escuchamos frases como la de Hebreos 12, 14, que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es un trauma. Frases como la de Pedro, en 1 de Pedro 1:16, sed santos, porque yo soy santo. Es un trauma. Abro un paréntesis para decir, aclarar, antes de que nos asfixiemos en el antiguo pacto con este trauma, ¿verdad? Que en este pacto de gracia esa condición traumática no existe. Pero que la mayoría de personas no lo saben y por eso viven el trauma. No existe porque Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, amén. Por eso no existe. Pero me refiero al trauma que tiene la persona que no ha entendido Efesios 1:3. Que ya estamos santos. Es un verdadero trauma para él. Estaba leyendo un pasaje en el libro más antiguo de la Biblia, que dicen que es Job. Por ende, es una de las declaraciones más antiguas y está en el capítulo 9 del libro de Job, del verso 27 al 35, y la traducción al lenguaje actual, TLA, dice: a veces pienso en olvidarlo todo, pero me asusto ante Dios. No resulté inocente. Y Él me considera culpable. ¿Qué caso tiene seguir luchando? Estamos leyendo Job, el libro más antiguo de la Biblia, diciendo, expresando un sentimiento, el más antiguo también de la Biblia. ¿Qué caso tiene seguir luchando? Aunque me lave con jabón todo el cuerpo, Dios me arrojará al basurero. Y no habrá ropa que me cubra. La versión Reina Valera dice: aún mis ropas tienen asco de mí. ¿Cómo puedo ir a un tribunal? ¿Qué juez de este mundo me absolvería? Y termina diciendo: tengo miedo. Job 9, 27 al 35. Un verdadero trauma, ¿verdad? Y es que, hermanos, esto no lo dijo cualquier persona. Lo dijo un hombre que el capítulo 1 de Job dice que hubo en tierra de Uz un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Diciendo esto, ¿qué se puede esperar de nosotros? Que cuando el diablo vino con los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, Dios lo sacó como el póster de su creación, como lo mejor,
como jactándose, diciéndole al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job, sacando a relucir las bondades, las virtudes, la conducta de Job? ¿No lo has considerado? Es un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios se jactaba de él. ¿Sabe, hermano? Mientras nosotros nos miremos ojo a ojo, no nos vamos a ver tan mal, porque siempre hay alguien peor que uno, ¿verdad? Como dice el dicho, el cielo raso de alguien siempre es el piso de alguien más, ¿verdad? Alguien más está ahí arriba. Entonces, mientras nosotros estemos viéndonos a nosotros mismos, no nos vamos a ver tan mal. Pero si levantamos nuestra mirada y contemplamos la majestad y la absoluta santidad de Dios, nos vamos a ver como Job. Recuérdese, en el contexto antiguo pacto, no se me vaya a incomodar ahí donde está, ¿verdad? No. Prueba de ello es aquella historia que dijo Jesús en Lucas 18, que entraron dos hombres al templo a adorar. Uno era un publicano y el otro era un fariseo. Los fariseos son los hermanos de ayuno y oración. Los fariseos son los que yo quisiera tener una iglesia llena de fariseos, porque, yo también. bueno, pensándolo bien, mejor no, pero en un sentido sí. ¿Qué decía? El fariseo decía: doy gracias a Dios que no soy como el imbécil este que está aquí, vean. Es un ladrón, es un adúltero, no diezma. No creemos en eso, estamos hablando del antiguo pacto, ¿verdad? Él decía: yo, dice, no soy como los demás hombres. Ayuno 2 veces por semana, que era lo que requería la ley en ese tiempo. Doy diezmos de todo lo que gano. Casi que quiero ir a darle la mano y: hermano, hágase miembro de mi iglesia, hermano fariseo. El punto es que al final de esa historia, en el capítulo 18 y el verso 8, el Señor dijo: les digo que el publicano, el que estaba golpeándose el pecho, salió justificado del templo antes que el fariseo. O sea, los dos salieron justificados. ¿Saben por qué? Porque la gracia cubre hasta a los fariseos. Amén. Sí. Hasta los fariseos. Y cuando ya el Señor no aguantaba más la majadería de ellos, en una ocasión les dijo: las prostitutas y los borrachos van delante de vosotros al reino de los cielos. Ya como era insoportable, no hallaba qué más decirles. Le salió con eso, imagínense usted, a los fariseos. El pecador, el publicano, salió justificado antes que los dos iban justificados ese día, porque la gracia es la gracia, hermano. Sí. Hay en los confines de la tierra, en este momento, gente reuniéndose que no creen en la gracia, que están en condenación, pero la gracia los cubre. Sí, así es. Bendito Dios, hermano, la gracia los cubre, tanto como a nosotros. Pero no se olvide que el Señor dijo que el publicano salió justificado primero. Qué bonito eso, ¿verdad? Los dos. Pero es que el fariseo es un ejemplo de creyente, de miembro de la iglesia, y me da la gana justificar primero a ese pecador que a ese fariseo. Es cuestión mía. Soberanía. Yo creo que vamos a tener
tener que leerlo para que se... Lucas 18, verso 8. Es simplemente lógico que lo hagamos, ¿verdad? Lucas 18, verso 8. Verso 9, perdón. A unos que confiaban en sí mismos, oiga bien qué terrible eso, ¿verdad? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Un aplauso para el fariseo, ¿verdad? Sí. Ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este, seguro mirándolo y haciendo con el dedo pulgar así, ¿verdad? Este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten misericordia de mí. Os digo, escuchen bien, os digo que este descendió a su casa justificado, ¿cómo dice? Antes. Ahí está la clave. Antes que el otro. Así es. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, si nos miramos los unos a los otros, ojo a ojo, siempre, por mal que estemos, siempre va a haber alguien que está peor, y eso nos hace sentir bien, ¿verdad? Pero si miramos hacia arriba, como dice Job, aunque me lave con jabón todo el cuerpo, no resulto inocente. Un verdadero trauma. Y es que entre más santos eran los hombres y las mujeres del antiguo pacto, más lejos se veían de Dios. Nada ha cambiado. Y ahora les invito a ver el trauma bien definido en Isaías capítulo 6. Isaías 6, 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora, el rey Usías, hermanos, era un rey temeroso de Dios, un rey próspero, un rey que fue bendecido por Dios, un rey que tenía, en una nación pequeña de Israel, que se cree que tal vez eran en ese tiempo 3 millones de personas en el reino, tenía 300,000 soldados. Pues Dios lo había bendecido mucho. Y se había inventado unas máquinas de guerra, tenía unos ingenieros creativos que hacían catapultas, que lanzaban fuego y lanzaban piedras y protegían bien la ciudad. Había hecho escudos, había hecho lanzas, era un rey muy poderoso. Pero en algún momento, hermanos, hay en la vida un momento en que nosotros nos vemos, en el cual nos paramos en un filo para hacer el bien o para hacer el mal. Y no sé, pero día a día nos encontramos con eso. Me tiro como parados sobre una cerca, ¿verdad? Me tiro un poquito para acá y ya hice mal. Me quedo firme en el centro o me voy hacia el bien. Esto le pasó, entre paréntesis, ahorita sigo con el rey Usías, pero entre paréntesis, cuando el rey Herodes, el rey Herodes, escuche, esto es bien importante porque creo que todos hemos sido testigos de cosas que han sucedido similares, pero cuando el rey Herodes, dice un historiador que se llama Teodoro Beza, siempre se cita a Flavio Josefo, ¿verdad? A mí me gusta Teodoro Beza, un historiador muy elaborado. Dice que el rey Herodes era
no era rey, era un comisionado del emperador y lo mandaron a una gira. Y que cuando iba con sus ayudantes en la gira, en su caballo, vio una lechuza parada en un tronco, viéndolo. Y la lechuza le habló. No se ría, porque cuando usted dice que una mula le habló a Balán, no se ríe, porque eso está en la Biblia, ¿verdad? Y le habló y le dijo: dentro de poco tiempo serás ascendido a rey en Judea. Pero la próxima vez que me veas, se acabaron tus días. Pasó el tiempo, lo hicieron rey de Judea. Había un problema con unas naciones vecinas en Tiro y Sidón por causa de un acueducto que no pasaba para allá y había un conflicto. Y vinieron embajadores de Tiro y de Sidón, eso está en Hechos 8, es verdad, que la muerte de Herodes. Y vinieron a negociar con el rey el problema ese que tenían, y el rey dijo: sí, vamos a hablar, pero hoy tengo que ir a inaugurar unos juegos que se hacían tipo olimpiadas así en ese tiempo, en un coliseo. Tengo que ir a iniciar los juegos y después hablamos. Y se había mandado a hacer un traje de plata entrelazado con hilos de plata, especial para la apertura de los juegos. Y cuando se paró enfrente de la muchedumbre, Hechos dice que arengó al pueblo. Arengó es dar un discurso al pueblo, y dice que le pegó el sol de la mañana y el traje aquel especial que se había mandado hacer empezó a brillar. Y alguien en la multitud que estaban ahí en los juegos dijo: le brilla el traje, parece un ángel. Y él le hizo con la mano así: no, eso no es posible. Y otro dice: parece un Dios. Y él decía que no dijeron. Eso era como blasfemo. Y cuando empezó a hablarles ya se creció aquella euforia que decían: voz de Dios y no de hombre. Es un Dios el que está hablando, y él diciéndoles que no. Y llegó un momento, ese filito allí, donde me tiro para allá o me tiro para acá. Se quedó pensando: después de todo, no soy yo el que lo está diciendo, son ellos. Y dice que levantó las manos. Y Hechos dice: recibió una gloria que no le pertenecía. No le pertenecía. Cuidado con eso, hermano. Dice que en ese momento sintió algo que le ardía en el estómago y se dobló sobre sí y cayó. Y cuando cayó se quedó viendo para arriba y una lechuza viéndolo así. Y se retorció, se lo llevaron, murió comido de gusanos. Incidentalmente, dice Besa, de esa misma muerte murieron los 10 espías que volvieron de Jericó. ¿Se recuerda cuando los mandó Moisés? Que solo Josué y Caleb vinieron diciendo en fe: podemos, son gigantes, sí, hay muchos, sí, pero podemos. Y los otros 10 que dudaron, ¿se recuerda que murieron también? Dice Besa, de esa misma muerte murieron los 10 espías, unos por incrédulos, otro por atribuirse a la gloria que le pertenecía. Regreso a Usías perdió la cabeza, se separó en la cerca y se tiró para el lado en su éxito, en su reinado, y decidió meterse al lugar santo, al altar, a ofrecer incienso, cosa que Dios había dicho solo le corresponde a los sacerdotes. Y agarró fuego y se metió al altar para servir. Y Azarías, un sumo sacerdote, llegó con 80 otros sacerdotes y se le paró, hombres valientes de Dios, se le pararon enfrente y le dijeron: rey, no te corresponde, no lo hagas, rey. Y él se enojó con ellos, los insultó y se metió a la brava, ofreció. Y mientras estaba ofreciendo un fuego que no le pertenecía, le brotó una mancha blanca en la frente de lepra, hasta el día que murió. Y entonces Isaías retoma allí el
capítulo 6 y el verso 1 dice: en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor, como que el Señor estaba esperando que se acabara el orgullo, que se acabara la prepotencia, etcétera, etcétera, para continuar su relación con el pueblo. Y dijo: en ese año yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Verso 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. ¿Por qué cubrían el rostro? Porque no se atrevían a mirar la santidad de Dios. Es un trauma. Ni los serafines querían hacer eso. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, nada, ni más ni menos que santo, santo, santo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice, y los quiciales son, ¿sabe qué? Los marcos de las puertas, temblaron. Empezaron, como cuando tiembla, ¿verdad? Que a uno le da miedo. Empezaron a temblar los marcos de las puertas, dice, y se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, dije, Isaías hablando, ay de mí, que soy muerto. Hermano, yo me di a la tarea un día de buscar los personajes que vivían en este siglo VII antes de Cristo, cuando vivió Isaías. Y entre todo lo que pude buscar y buscar, me di cuenta que el hombre más santo que había en ese tiempo era Isaías, el profeta de Dios. Era el hombre más santo, pero cuando él vio a Dios, dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Una versión dice, creo que es la versión Dios habla hoy, o si el mensaje de la Biblia que dice, hasta aquí llegué. Eso dijo Isaías. Hasta aquí llegué, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos, y voló hacia mí. La Biblia no lo dice, hermanos, pero cuando está aquella escena ahí en el templo, Isaías viendo la santidad, los querubín, los serafines proclamando la santidad de Dios, y él exclamando, soy hombre muerto porque soy inmundo, no lo dice la Biblia, pero cabe pensar que el rey que él vio sentado ahí, que es Dios, como que le hizo así a uno de los serafines, ¿verdad? Vaya, agarra un carbón. Vamos a arreglar ese problema del trauma de la santidad. Y dice que voló uno de los serafines al altar y tomó un carbón encendido. Interesante ver que dice que lo agarró con unas tenazas. Tan caliente así estaba, hermano. Ni un serafín podía tocar. Por Dios, ¿cómo estaría de inmundo Isaías, que era el hombre más santo de ese tiempo? Con un carbón encendido voló y lo agarró con unas tenazas. Y fue volando. Y le tocó los labios. Casi puedo oír el chirrido de carne quemándose. Pero no de carne, sino de la inmundicia. Porque no era un castigo que Dios le estaba dando al profeta. No era que lo quería destruir, no era que lo quería herir. Era que lo quería santificar. Para que ya no fuera inmundo. Para que ya no fuera muerto. Claro. Tocó sobre mi boca, dice el verso 7, y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermanos, lo próximo que sigue en esa visión, en esa escena, ¿sabe qué es? El verso 8, que se oyó la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Vea para acá. Se levantó una mano.
dijo, yo, Señor, yo puedo ir. Aquí estoy yo, ven aquí. Tú, Isaías, hace un ratito dijiste que eras inmundo de labios. Acabas de decir que estás muerto. Yo fui, a ver, no Isaías, tengo Serafín, no, a ver, yo fui llamado a predicar el Evangelio cuando tenía 18 años. Y yo he pasado por momentos en mi vida y en mi ministerio en los cuales he pensado que Dios se equivocó. Y cuando eso me ha pasado, he querido huir. Pero a donde me voy, Dios me anda buscando. Así es, así es. Hubo un tiempo, hermanos, en que yo asumí una posición en una empresa en Brasil. En el sur de Brasil hay una ciudad que se llama Curitiba. Mucha gente no sabe dónde es eso, ni siquiera ha oído el nombre, pero es una ciudad de 4 millones de habitantes, casi como todo Costa Rica. En Brasil todo es grande, ¿verdad? Y yo voy con mi maletín por una avenida principal para la oficina y viene una señora caminando en sentido opuesto, de esas que uno no le da importancia, pero que a medida que se va acercando a uno busca cómo quitarse para que pase. Y si yo me hago para acá, ella se hacía para acá, voy para acá, y total quedé parado enfrente. Y ella me dijo en portugués, "Você é pastor". ¿Usted es pastor? Y yo le dije, no. Y se dio media vuelta con una sonrisita traviesa y se fue. Y yo me quedé parado viéndolo. Pasaron como 6 meses y ahora estoy en una gestión que me mandaron a hacer a São Paulo, que es una ciudad de 24 millones de habitantes. Y voy por la avenida Paulista, que es la principal avenida. Aquello es un mar de gente. Y voy para la oficina y viene un señor alto, espigado, caminando en la misma situación. Se me paró enfrente y me dijo, "Você é pastor?" Y yo le dije, no. Y dio media vuelta y se fue. Me mandaron a hacer una gestión a una ciudad que se llama Porto, en Portugal. Y iba para la oficina con mi maletín un día y una señora gruesa venía de camino, igual, como que se repetía la escena igualmente. Y se me paró enfrente y me dijo, "Hermanos, Marcos, si alguien me dijera eso en San José, especialmente cuando yo tenía un programa que se pasaba 2 veces, a las 8:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche, yo pudiera ver y entender que alguien me dijera eso. Aquí todavía hay gente que me ve en la calle y me dice, pastor. Pero en Curitiba, en São Paulo, en Portugal, y yo no sé qué haría si un día Dios se desentendiera de mí. La cuestión es que cuando uno está en ese trauma, uno
piensa que Dios se equivocó. No, cuando Dios lo llamó a usted para servir en una calidad, una capacidad que sea en el reino de Dios, Él ya había visto tu mal comportamiento. Ya lo sabía. ¿O crees que Dios anda arrancándose la barba pensando, este hijo me salió chueco? No, ya Dios lo sabía y con todo eso dijo, venga. Si le hubiera enseñado a uno que uno iba a pasar por todo eso, quién sabe qué hubiera hecho uno, pero se lo ocultó y Dios dijo, te quiero usar, a pesar de... ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Amén. Esa señora vino y se me quedó viendo y me dijo, José, pastor. Y yo le iba a decir que no la tercera vez y me acordé de Pedro, hermano. Me quedé callado, así. No dije nada. Hace un tiempo, por un error que cometí en mi vida, me encontré a un hermano que me dijo, ¿qué estás haciendo, Abel? Ese día yo andaba predicando en una iglesia en Pavas. Le dije, voy a predicar. Me dice, ¿usted anda predicando? Y yo le dije, sí ando predicando. Y me dijo, con todo y lo que a usted le pasó, a ver, ¿qué le pasó a usted? Eso no es un asunto que se discute porque a usted le han pasado cosas también. Y yo le dije, sí, y a pesar de eso, ando predicando. Y usted está predicando, hermano. Yo le dije, porque ahí me entró un poquito de carne, ¿verdad? Le dije, ¿por qué yo? Le dije, porque usted no ha tenido problemas en su vida, usted ha hecho todo bien, usted debiera estar, estaba haciendo cosas. Ya no seguimos más en eso. Yo no sé qué haría yo si un día Dios ya no me jalara y me recordara que Él me llamó un día. Sí, amén, así es. Y como Isaías, tal vez inmundo de labios, tal vez muerto, pero esta mañana cuando yo iba a venir para acá, que me levanté ahora, yo dije, Señor, toca mis labios, hoy. Yo sé que tal vez suene a religioso, lo que sea, pero es mi intimidad con Dios. Porque yo necesito un capital espiritual, un capital que solo viene de Dios, un capital de santidad de Dios para pararme enfrente de la gente y hablar de parte de Dios. Isaías, acabas de decir que eres inmundo. Cuando vio la santidad de Dios, la perfección de Dios, con toda su perfección, con toda su santidad, con todo su esfuerzo, muerto. Pero después del carbón encendido, estoy listo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. ¿No es cierto que la carne de uno muchas veces le impide decir aquí estoy yo? Así es. Muchas veces. Yo no merezco, pero Dios dice que sí. Otro profeta, tiempo después, Miqueas. Ahorita nos vamos para el Nuevo Testamento, no se preocupen, no me canse. Miqueas, otro profeta en el capítulo 7, verso 17 dice, ¿qué Dios como tú? Una pregunta como retórica, ¿verdad? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? Amén. Que no retiene para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Los que están buscando ahí, Miqueas capítulo 7, verso 18. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado.
que no retiene para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia, que echa en la profunda mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Pasaron unos años y después Isaías escribió un tiempo después, el capítulo 64 y el verso 6, algo que Pablo citó después: todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y Pablo dice: nadie se jacte en su presencia. Si estamos unidos a Él es porque Él es nuestra justificación, santificación y redención. El trauma de la santidad que tenían los del antiguo pacto, Dios en Cristo nos lo quitó. Así es. Pero, hermanos, lo curioso es que hoy día los que leen el antiguo pacto siguen con el trauma. El trauma de sin santidad nadie verá al Señor. El trauma de ser santos porque yo soy santo. El trauma de tener que obrar y obrar para alcanzar una cierta misericordia de Dios, cuando ya toda la misericordia de Dios se nos dio. Recuerdo una ilustración muy favorita mía, hermanos, de aquel muchachito con su hermana que venían de la escuela. Y como todo muchachito travieso, agarró una piedra y donde vio una pata que tenían en la casa de la abuela donde ellos vivían, agarró la piedra sin ganas de darle a la pata, pero tal vez con ganas, sí. Y agarró la piedra y la lanzó así, a lo que sea, y le dio en la cabeza a la pata. Y cayó la pata temblando. La mató. Y fue y escondió la pata, ya como si nada había pasado. Pero la hermanita de él se puso viva. Y cuando tenían que hacer las tareas de la casa, oficios que les mandaban a hacer, un día le dice a la hermana: hoy te toca hacer la tarea mía también, de limpiar, no sé qué. Y él le dijo: ¿por qué? Digo: por la pata que había matado. Y el muchachito asustado empezó a hacer el trabajo de ella, de él y de ella también. Y la muchachita se montó. Cada vez que haga lo mío también, la pata. Y ahí llegó a ser una tortura aquello, hermanos, en la mente de ese muchachito, que un día dijo: aunque me den una leñateada, voy a ir a confesar que yo maté la pata. Ya no aguanto más esta tortura de estar haciendo y haciendo y haciendo lo que no tengo que hacer. Y se fue con la abuela y le dijo: abuela, vengo a confesarte algo que hice. ¿Qué fue? Dice: la pata aquella. Sí, dijo la abuela, yo la maté. Y ya no aguanto más porque mi hermana me está haciendo hacer todo el trabajo de ella, y si no me acusa, y prefiero que me castigues ahora de una vez por todas, pero ya no aguanto más. Y le dijo la abuela: hijo, yo estaba viendo por la ventana cuando mataste la pata. ¿Y no me castigaste, abuela? Dijo: no, yo te perdoné.
Gloria al Señor, así es. Quiere decir que todo este tiempo he estado haciendo y haciendo y haciendo y haciendo por un perdón que ya me habías dado. Suena como el que no conoce la gracia, ¿verdad? Así es. Igual. Ya fuimos perdonados. Amén, gloria a Dios. Y creo, hermanos, que el pueblo de Dios necesita saber esto. Eso sí. Sí, Señor. Para mí, la gracia, termino con esto, fue un descanso. Un descanso. Igual, amén. Reposo. Realmente en mi vida, hermanos, muchas cosas que los detractores, los enemigos de la gracia, dicen que la gracia manda a la gente a pecar. Yo no veo que haya cambiado muchas cosas. Entre más conozco la gracia, más le dan ganas a uno de acercarse a Dios. Claro, amén, así es. Así es. Es cierto. En santidad. Pasa uno por un trauma, sí, de pensar que no me pierdo si hago esto o si hago aquello. Y tal vez hasta uno prueba a ver y sale sonriendo como un tonto de aquello. No tenía que hacer eso porque de verdad no me perdía. Pero los que acusan, los enemigos de la gracia, y la gracia, como digo yo en uno de los libros que escribí que se llama Esenciales de Gracia, ha sido secuestrada desde que se originó por dos enemigos que la tienen agarrada de un lado y de otro: el legalismo y el libertinaje. Cierto. Correcto. Y para mí fue un descanso. Y el que acusa a la gracia de mandar a la gente a pecar, Sí. equivale a decirle al padre del hijo pródigo: ¿para qué le diste el dinero para que se fuera? Tú eres el culpable de que ese muchacho se fue a andar perdidamente. Exacto. Hasta dónde llega el cinismo, ¿verdad? El atrevimiento del religioso. Porque el padre del hijo pródigo representa a Dios y el hijo pródigo representa al desobediente. Y cuando le pidió permiso al papá, no solamente le dio el permiso, sino le dio también la herencia: váyase. Es como reclamarle a Dios y decirle: eres el culpable de esa tragedia del hijo pródigo, porque no tenías que darle permiso, no tenías que darle el dinero para que se fuera a gastarlo perdidamente. ¡Qué atrevimiento! El padre no dijo: no, es que si yo se lo doy, te vas a ir a andar malos pasos. No, tómalo, aquí está. Claro. Dios La mío. gracia, hermanos, nos hace libres. Claro. Y uno solamente sabe si es libre cuando la puerta está abierta. Cuando la puerta está cerrada, no eres libre. Eres libre para salir o para quedarte sirviéndole a Dios en gracia. Bendecidos.